Muchas gracias, licenciado Neida. Buenos días a todos los que están presentes, ¿verdad? Agradezco el espacio que me están otorgando para poder presentarles este webinar, un poco del conocimiento, ¿verdad? Que hemos adquirido a través de la trayectoria en la banca y también de la experiencia junto con productores directamente. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la capacitación. Al final, si ustedes gustan, se pueden hacer preguntas, aunque me encantaría que en el momento que ustedes quisieran intervenir, pues lo puedan realizar también. Solo que ahí sí intervienen de un solo en todo caso, para poder oportunamente responderles. Voy a quitar un momentito el video para poder hacer la presentación. Vamos. Bien. Vamos a ver un poco lo que es estadística, ¿verdad? Para que ustedes conozcan. Sé que muchos de ustedes es posible que ya estén relacionados o ya en la actividad, ¿verdad? Caficultora, o tal vez sea algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de estadística de manera general. Bueno, a nivel de nuestro país, la producción de café realmente es un rubro muy importante, ¿verdad? Es una de las actividades agrícolas con un aporte en el PIB nacional, según la estadística que encontramos, pues aporta como un 4%, y del PIB agrícola representa un 30%. Es uno de los productos, ¿verdad?, de exportación más fuertes, aparte del banano, aparte del azúcar, y aparte, pues también es uno de los rubros que genera gran cantidad de empleos a nivel nacional. Si lo vemos a nivel mundial, Honduras se posiciona como el séptimo productor de café, ¿verdad? A nivel americano se posiciona como un tercer productor, y a nivel de Centroamérica estamos pues a la cabeza. En la cosecha 2022, que fue la cosecha pasada, Honduras exportó alrededor de 8 millones de sacos, ¿verdad? A 60 destinos distintos, ¿verdad? Con una generación en divisas, ¿verdad? Que es el ingreso de dólares a nuestro país de más de 1 millón. De ahí pues la importancia de poder apoyar este rubro, ¿verdad? Y de todo lo que conforma su cadena de valor, ¿verdad? De lo que es la producción hasta la exportación de café. Si lo vemos a nivel de destinos de exportaciones, Europa representó un 54%, nuestro café se destinó a Norteamérica en un 28%, ¿verdad? Estos son los dos lados del mundo en donde más de nuestro café se destina, y también tenemos otros destinos ahí que representan un 9%. El precio del café, sin duda, con lo sucedido a nivel mundial, pues ha tendido a una alza, y una alza bastante fuerte, punto que ha sido realmente súper importante para nuestros productores. No obstante, se trata de seguir trabajando, ¿verdad? Porque al final se conoce a nivel de medio que el intermediario es el que gana siempre la mayor parte. No obstante, a través de las mismas autoridades se trata de que también el productor pueda obtener buena parte, ¿verdad? De ese ingreso. Por otro lado, lo que es el precio del café, bueno, ¿cómo se maneja? Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Que lo que es precio depende básicamente de lo que son las bolsas, ¿verdad? Para las líneas arábicas, que son las nuestras, se manejan a través de la bolsa acá en Nueva York, y para las líneas robustas, que son cafés que presentan un poco de mayor acidez, esas las maneja la bolsa de Londres. Y a nivel nuestro interno, en nuestro país, en años pasados, quien llevaba a la cabeza la producción de café era Comayagua. No obstante, en esta nueva cosecha que acaba de pasar, Lempira, el departamento de Lempira está a la cabeza, seguido por Comayagua y luego Copán. Sin duda, para lo que es el rubro de café hay muchos retos, ¿verdad? Esta data que estoy presentando la tomé del reporte de ICAFE,
¿verdad? Dentro de los retos que ellos manifiestan y que han sido sin duda también retos a través de muchos años es la baja productividad que va de la mano con malos programas nutricionales, ¿verdad? Quizá falta un poco de conocimiento o se requiere mayor asistencia técnica en campo a nuestros productores y eso ayuda, ¿verdad? Que la baja productividad se mantenga se requiere definitivamente para poder subirla, tener un poco de mayor asistencia. También las enfermedades que han azotado, ¿verdad? Lo que es café, sobre todo la roya, que es lo que se ha controlado, no obstante, siempre es un punto débil que hay que mejorar. Y aparte también que según la estadística que ellos presentan, pues más del 90% del parque cafetalero aún tiene una edad pequeña, ¿verdad? 6 años de edad. Y también esta institución pues trata de orientar una caficultura que pueda cumplir con las restricciones del mercado. También hay otros componentes de la estrategia, ¿verdad? Que posicionará a Honduras como un café con responsabilidad y bueno, se sabe que estos componentes hay que trabajarlos fuertemente y esto es en el mejoramiento de capacidad productiva, lo que es el tema de calidad del café y mercado. Sabemos que nuestro café es de muy buena calidad y esas son parte de los retos, ¿verdad? Que tiene la institución y que tienen nuestros productores que también hay que explotarlo. Los paisajes cafetaleros, ¿verdad? En este caso, la combinación de este cultivo con los sistemas agroforestales. Estamos hablando de mezcla de cultivo con lo que es árboles maderables, ¿verdad? Gestión administrativa, que se requiere también, pues, es una estrategia que se tiene que seguir trabajando para que logremos posicionar a Honduras como con un café con responsabilidad. Y bueno, básicamente eso es lo que señala ICAFE. Y que creo que también ustedes que están en el rubro saben, ¿verdad? Que realmente son retos que hay que afrontar y hay que seguir trabajando de forma diaria para poder ir subiendo en posición y pues que también puedan nuestros productores tener mejores oportunidades. Bien. Como objetivo, bueno, el objetivo del webinar es poder ofrecerles a ustedes un espacio de orientación, ¿verdad? En donde podamos ver este tema, ¿verdad? Cómo estructurar este tipo de préstamos, qué se debe considerar previo a solicitar un financiamiento de café en materia de definición del financiamiento según el destino, que eso es muy importante, ahí hay que definir el destino del mismo. Ese destino también va en función del plazo del financiamiento y también con esos dos datos se define al final la forma adecuada para poder amortizar ese tipo de préstamos. Bien, de los temas que vamos a tocar, bueno, aspectos a considerar para un financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es capital de inversión o qué es capital de trabajo? Vamos a ver un poco rápidamente de lo que es la documentación de forma general. Aquí en el tema de documentación, realmente va a depender inclusive de cada institución financiera, ¿verdad? Cada uno tiene sus políticas de crédito ya definidas y entonces va a depender en realidad qué documentos ellos van a requerir. Pero de forma general vamos a tocar un par de documentos, ¿verdad? Que deberían de ser y son, de hecho, básicos para presentarlos al momento de que ustedes puedan solicitar un financiamiento. Luego, lo que es el plazo del financiamiento, ¿verdad? En este caso es distinto totalmente al plazo de financiamiento de una vivienda o al plazo de financiamiento de un vehículo, porque estamos hablando en este caso de un cultivo, ¿verdad? Ya hay un ciclo de producción establecido, por lo tanto, también tiene su forma especial de plazo y su forma de pago. Y al final vamos a ver cálculos para el plan de amortización. Bien. Continuando, vamos a ver algunos aspectos importantes a considerar previo a un financiamiento. En este caso, tenemos que hacernos varias preguntas, ¿verdad?
independientemente estemos hablando del rubro de café o estemos hablando de cualquier otro financiamiento para otro destino, nosotros tenemos que estar conscientes y saber las respuestas realmente de este tipo de consultas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los bancos tienen ya sus políticas establecidas, ¿verdad? Y son puntos bien importantes que ellos consideran, ¿verdad? Que la banca considera. Uno de ellos es si hace cuenta, perdón, con un historial de crédito. Aquí este punto es bien importante porque muchas instituciones son más flexibles y otras son un poco menos flexibles para poder otorgar un crédito si tal vez el cliente no tiene ya construido un historial. Luego, si se tiene un buró de crédito limpio, cuando hablamos de buró de crédito estamos hablando de la central, ¿verdad? Hay distintos buros, está la central de riesgo crediticia, que es la de la comisión. Hay otros buros privados como TransUnion, Infornet, que también el banco revisa, también a nivel de servicios públicos, ¿verdad? También se hace una revisión. Entonces, previo a poder solicitar, ¿verdad? Algún tipo de financiamiento, pues hay que estar seguro, ¿verdad? De que no haya dejado alguna cuenta ahí por pagar en alguna comercial o tal vez que haya tenido o tenga atrasado, por ejemplo, algún tipo de tarjeta de crédito, etcétera. De ahí, otro punto bien importante, ¿verdad? Es si contamos con un respaldo para la operación. Este dato es bien importante regularmente para financiamientos, como el caso de café, que son financiamientos. Si estamos hablando de producción, estamos hablando de financiamientos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, seguro, ¿verdad? Que se va a solicitar una garantía. Entonces, sí es importante tener bien claro este punto, ¿verdad? Una garantía que definitivamente vayan a poder hipotecar, que tenga un valor que pueda, de la cual el banco pueda prestarles, ¿verdad? Una parte. Y otro de los puntos, bueno, si se tiene ya un plan de negocios diseñado, creo que cuando nosotros solicitamos un financiamiento es porque ya tenemos, ¿verdad? Diseñado un plan de qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a sembrar, debemos de tener en este caso un plan de inversión para el cultivo, ¿verdad? ¿Qué actividades son las que vamos a realizar? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿Verdad? Ahí se puede trabajar ese tipo de planes para tener, ¿verdad? Un punto de partida y una trayectoria a seguir, ¿verdad? Recuerden que el financiamiento desde el momento de que ustedes, el banco se los otorga, empieza a correr lo que son intereses, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener bien definido, bien estructurado qué es lo que quieren hacer y para qué van a destinar tal financiamiento. Bien, otros aspectos también que pueden considerarse es si los ingresos, en este caso, si ustedes tienen una finca de café, son suficientes como para sufragar la deuda que van a adquirir. Este punto realmente es importantísimo, dado que no se puede obtener una carga financiera fuerte de manera que vaya a poder más bien posteriormente afectarnos nuestra operatividad, ¿verdad? Ahí tenemos que saber que los ingresos con que contamos, ¿verdad? Van a ser lo suficientemente, lo vamos a tener disponible, ¿verdad? Para poder sufragar esta deuda, para poder soportar esta carga financiera. Luego, otro dato importante, bueno, tenemos experiencia en el sector de café, realmente la banca sí lo considera también, ¿verdad? El hecho de que sea productor, de que conozca el rubro, de que sepa cómo funciona, ¿verdad? En este caso, este sector. Luego también el destino del financiamiento a solicitar, que eso lo vamos a ver en un momentito. Y bueno, tener presente, ¿verdad? De que hay requisitos que la institución financiera va a solicitar y que va a haber en este caso que cumplirlos. Bien, para poder estructurar un préstamo de café y entrando en materia, es indispensable que ustedes puedan conocer
el destino del financiamiento, que tengan ya definido cuál es ese destino, ¿verdad? Esos recursos, ¿a qué los vamos a dirigir? Y bueno, esto es aplicable definitivamente a cualquier eslabón de la cadena del valor de este aromático. Aquí tengo, por ejemplo, algunas imágenes, ¿verdad? Tenemos vivero, por ejemplo, tenemos ya un sistema de riego que están poniendo a funcionar. Tenemos máquinas que se utilizan en este caso ya para lo que es el beneficiado, que ya es algo distinto, ¿verdad? Es la siguiente parte de esta actividad. Y, por ejemplo, construcción de una galera. Y así pueden haber distintos tipos, ¿verdad? De destinos que nosotros vamos, en este caso, como productores, a solicitarle al banco. Entonces, sí es importante realmente saber estos recursos a dónde los voy a dirigir. ¿Por qué? Porque ya hay plazos definidos, ¿verdad? Establecidos para poder financiar, ¿verdad? Este tipo de destinos. Bien, dentro de los destinos tenemos dos principales. Uno es el capital de inversión. Cuando hablamos de capital de inversión, estamos hablando de todas aquellas actividades que están dirigidas al cultivo permanente, es decir, al cultivo de café. Establecimiento, por ejemplo, de 100 manzanas de cultivo de café. O, por ejemplo, si voy a hacer una construcción de un vivero para 100 manzanas de café. O si voy a comprar maquinaria y equipo que está relacionado con el cultivo. Aquí no estamos hablando de beneficiado aún, ¿verdad? Estamos hablando de maquinaria o equipo relacionado directamente con el cultivo. Por decir cualquier cosa, voy a comprar un tractor para arar. O voy a comprar un equipo para podar, qué sé yo, ¿verdad? Todas aquellas actividades que están relacionadas directamente, en este caso con el cultivo, nosotros lo denominamos como capital de inversión. Ahí hay un par de ejemplos que ya lo estábamos viendo. Establecimiento, por ejemplo, de un vivero, construcción de una galera o de un invernadero, o necesito construir carreteros internos dentro de la propiedad porque tal vez el acceso debe mejorarse. Establecimiento de drenaje o un sistema de riego, ¿verdad? Y de ahí otros ejemplos, pues ahí también que entran dentro de capital de inversión, no obstante, no estamos ya hablando de producción, sería maquinaria para beneficiados o maquinaria para poder preparar el café para exportarlo, por ejemplo. Bien, dentro de la documentación que una institución financiera pudiera solicitarles a ustedes para poder soportar este tipo de financiamientos, tenemos el plan de inversión, ¿verdad? En donde ustedes van a detallar de una forma ordenada cada uno de los ítems para poder realizar esta inversión, en este caso de café. Otro punto importante es que todo financiamiento bancario, ¿verdad? Asume un riesgo. Entonces, el banco, sobre ese plan de inversión, por ejemplo, que ustedes presenten, ellos van a financiarles una parte. Y este es un punto bien importante. Tiene que haber un compromiso de parte del productor, ¿verdad? Porque el banco también está asumiendo su riesgo. Entonces, sí es importante también que el productor asuma una parte de ese riesgo. Por lo tanto, en el plan de inversión se debe estar consciente de que el banco les va a financiar una porción, tal vez no el 100% y pueda que tampoco el 50%, ¿verdad? Porque el banco lo que quiere es que el productor en este caso pueda ejecutar y pueda llevar a cabo este destino de financiamiento que está solicitando. No obstante, el compromiso, y eso sí lo tienen que ustedes tener presente, ¿verdad? De que la inversión que están solicitando, el banco pues les va a financiar una parte y no siempre, perdón, el 100%. Puede ser que sea un 70, un 80%. No obstante, eso ustedes lo definen
con el oficial de negocios que les atiende. Otro punto importante para el caso de los préstamos agrícolas, es importante establecer un seguro a nivel nacional, pues creo que solo hay una aseguradora que conozco yo que tal vez realice ese tipo de seguros. No obstante, sí es importante. ¿Por qué? Porque el rubro agrícola, el rubro del café, ¿verdad? Está sujeto a las inclemencias del clima, está sujeto a inundaciones y aquí todo eso va a depender, ¿verdad? De dónde está ubicada la propiedad, cuáles son las condiciones alrededor de la misma. No obstante, si nosotros sabemos que tal vez hay condiciones por la ubicación de la propiedad que puede ser afectado, definitivamente tomar un seguro agrícola va a ser bien importante. Y eso pues va a quedar a criterio. No obstante, hay instituciones financieras que sí la solicitan, ¿verdad? Que por default debe llevar ese seguro. Otro aspecto importante, ¿verdad? Es la constancia de producción histórica por parte del ICAFE. El solicitante en este caso, ¿verdad? Si es productor, va a tener sin duda un acceso sin problema a este tipo de constancias en donde básicamente el ICAFE lo que menciona es para las cosechas tal, el cliente tuvo una producción de tantos quintales oro, ¿verdad? Entonces, esa información sí es importante. ¿Por qué? Porque al momento que el banco realice el análisis, va a requerir contar con este respaldo, ¿verdad? Si el productor dice que saca de su finca, por decir cualquier número, 25 quintales de café oro, entonces necesita tener una constancia, un respaldo en este caso por parte de la institución del ICAFE, que es la institución pues oficial y que va a la cabeza de este tema. De ahí, en asterisco tenía un punto súper importante y es que se debe contar con una fuente de ingreso adicional. Sabemos que el tema de tanto en café como en cualquier otro cultivo, ¿verdad? Son grandes inversiones las que se requieren, ¿verdad? Y definitivamente el retorno por el ciclo del cultivo, pues no es inmediato, ¿verdad? Entonces, sí es importante considerar, ¿verdad? Que se pueda tener, ¿verdad? Un ingreso adicional. Bien, dentro de plazo de financiamiento, para todas las actividades de capital de inversión que estamos hablando de préstamos a largo plazo, nosotros podemos considerar en este rubro hasta un máximo de 7 años. No obstante, no estoy diciendo, ¿verdad?, que el banco no le pueda dar más. Pudiera ser, pero esa ya es una negociación propia entre el cliente y el banco. No obstante, para este tipo de financiamientos regularmente así funciona. ¿Por qué? Por el ciclo del cultivo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, plazo máximo de hasta 7 años. ¿Se puede otorgar tiempo de gracia? Claro, si es para un cultivo de café que se va a iniciar, ¿verdad? Que van a sembrar, sí se puede otorgar tiempo de gracia, ¿verdad? Eso también, de hecho, es negociable, no obstante, para ese caso específico pudieran ser hasta 2 años de gracia. Entonces, eso va en función, de hecho, ese tiempo de gracia y ese plazo, pues de la magnitud del proyecto. En este caso, los intereses, por ejemplo, puede estar sujetos a otros ingresos que puedan tener, ¿verdad? Pero también volvemos al mismo punto. Va a depender de lo que la institución financiera les indique, ¿verdad? Si ellos indican, sí, necesita pagar definitivamente intereses, con una siembra nueva no vamos a tener ese ingreso. Por eso el punto que les recalcaba anteriormente, sí es necesario contar con otra fuente de ingreso que puedan apoyar, ¿verdad?, a poder ejecutar este tipo de financiamientos. Luego, el plazo debe estructurarse de acuerdo a la liquidación de los valores por la venta de café. Y para este tipo de rubro, ¿verdad? Regularmente la forma de pago es anual, forma de pago anual de capital e intereses, ¿verdad? Y los plazos pudieran extenderse de marzo a julio.
¿verdad? En este caso, como es un financiamiento a largo plazo, por eso se define pagos anuales, porque sabemos que dentro del término de un año vamos a estar recibiendo ingresos, ¿verdad? Y eso va a depender justamente de en qué momento le liquidan el café. Por eso no podríamos decir, tiene que hacer pagos específicamente en el mes de marzo. Realmente eso va a variar, ¿verdad? Porque el productor ya tiene una relación, en este caso, con un intermediario y pueda que ya hayan convenido, ¿verdad? Este tipo de pagos, en qué momento él va a estar liquidando. Entonces, de acuerdo a eso, es que ustedes como productores, ¿verdad? Como los solicitantes de este tipo de financiamiento, se lo deben comunicar al banco. Así al momento que el banco realice el análisis, ¿verdad? Ustedes tengan todo ese sustento y puedan apegarse para poder definirles esa forma de pago como a ustedes le convenga, ¿verdad? En este caso sí es importante mencionar de que el banco debe tratar de ajustarse en este caso a las formas que ustedes reciben los ingresos. No es lo mismo un financiamiento para vivienda o un financiamiento para vehículo, ¿verdad? Que se sabe que mensualmente van a tener que estar pagando. En este caso, por el ciclo del cultivo, los pagos sí es recomendable definitivamente que sean pagos anuales de capital e intereses. Y bueno, eso puede variar ese plazo, extenderse hasta marzo a julio. Lo importante es que ustedes sepan en qué momento están recibiendo ese pago y lo puedan trasladar al banco para que al momento del análisis lo pueda considerar y pueda quedar estipulado ese pago de esa forma, de manera de que no vayan a tener problema con poder pagar posteriormente el financiamiento. No sé si hay alguna duda hasta aquí o avanzamos. Bien, vamos a avanzar. Anteriormente estábamos hablando acerca de lo que es el capital de inversión. Ahorita, ese era un primer destino, perdón. Ahorita vamos a ver lo que es capital de trabajo, que es el segundo destino. ¿Cómo se define capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo básicamente es aquel capital que nosotros vamos a destinar a lo que es mantenimiento del cultivo de café, ¿verdad? Estamos hablando de fertilización del cultivo, pago de mano de obra, compra de insumos para el control de plagas del café, cualquier insumo o mantenimiento que esté relacionado con el cultivo, ¿verdad? Cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de un financiamiento a corto plazo. Cuando hablábamos de capital de inversión, estamos hablando de un financiamiento que requiere mayor plazo. En este caso, capital de trabajo es a corto plazo. Dentro de la documentación, ¿verdad? En este caso, siempre se requiere un plan de inversión. Por ejemplo, si yo voy a fertilizar 100 manzanas de café, yo debo presentar el plan de inversión para poder realizar, ¿verdad?, esta actividad. En este caso es muy importante, ¿verdad?, como lo retomamos, como lo indicaba anteriormente, tener definido, ¿verdad?, el aporte, en este caso que ustedes como productores van a realizar, y pues el banco va a financiar pues también la otra porción. Pero sí es indispensable tener eso definido, porque el banco necesita saber que el productor que está solicitando el financiamiento tiene el compromiso, ¿verdad? Porque quiere realizar esta actividad, porque es parte de la continuidad de su negocio, ¿verdad? Entonces va a tener un compromiso también para poder sufragar y al final no va a quedar mal ante la institución. Y bueno, otro punto importante en el caso, por ejemplo, de otras actividades, pues presentar también cotizaciones como respaldo. Plazo del financiamiento.
En este caso, como estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de 12 meses, pudiera tal vez hasta 24 meses, no obstante, regularmente lo que es capital de trabajo se financia hasta 12 meses, ¿verdad? Y para este tipo de financiamientos, ¿verdad? Regularmente el pago puede ser a más tardar julio, ¿verdad? Con la liquidación de café, no obstante, lo estábamos mencionando, ¿verdad? Que eso va a depender en qué momento ustedes como productores están recibiendo esos pagos para poder establecer. En este caso, como es financiamiento de corto plazo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de pagos anuales de capital e intereses. Aquí en este caso es un solo pago de capital e intereses, o sea, ambos, al vencimiento del préstamo. Si el préstamo, por ejemplo, se lo otorgan, por decir cualquier fecha, un octubre de este año, entonces el pago tendría que ser hasta el siguiente octubre del siguiente año. Para lo que es capital de trabajo, un solo pago pago de capital e intereses al vencimiento del préstamo, que en ese caso estamos hablando de un plazo de un año, 12 meses. Bien. Otro de los temas importantes, ¿verdad? Que debe considerarse para poder estructurar este tipo de préstamos en este rubro, ¿verdad? Es el plan de amortización. El plan de amortización lo determina en este caso el destino del capital, ¿verdad? Si es capital de inversión, estamos hablando de un plan de amortización a 7 años, por decirlo. Si estamos hablando de capital de trabajo, estamos hablando de amortización de un año, ¿verdad? Entonces esos plazos ya está establecido. Por eso, retomando ese punto, es importante que ustedes como productores sepan el destino del financiamiento, ¿verdad? Porque dependiendo de ese destino, ya están los plazos definidos, ¿verdad? Ahí lo único que se tiene que tener bien claro es si es un capital de inversión el que requiero o si es capital de trabajo, ¿verdad? Largo plazo o corto plazo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, nosotros solicitamos financiamiento para siembra de 100 manzanas de café, no tendría congruencia que el banco se los financie a 12 meses, ¿verdad? Automáticamente la institución estaría ahogándolos. Entonces, en este caso, ustedes teniendo ya el conocimiento, ustedes dirían, un momento, no me pueden financiar la siembra de café a un año porque estamos hablando de capital de inversión. Y ahí sí es importante, ¿verdad? Que ustedes lo tengan bien presente porque puede ser que tal vez la persona que les atienda en la institución no esté tan relacionada, pero ustedes como conocedores y como las personas con experiencia definitivamente en el rubro, ustedes sí lo saben y ustedes se los pueden indicar, ¿verdad? La idea con todo financiamiento no es ahogar al cliente y de hecho parte de lo que el banco quiere, ¿verdad? Aparte de que se sabe, ¿verdad? Que el banco es un negocio, ¿verdad? Es una empresa mercantil, no obstante, está proveyendo el capital, en este caso, a ustedes como productores, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes también tengan claro, ¿verdad? Y tengan todo el conocimiento, estén bien apropiados para que todo este tipo, que el financiamiento que ustedes están solicitando quede bien estructurado, ¿verdad? De manera que no vaya a ser más bien un financiamiento, un impedimento para la continuidad del negocio. Y bueno, dentro del plan de amortización tenemos también dos tipos y creo que aún habrían más, pero los que regularmente nosotros podemos ver son las cuotas fijas niveladas, que ahí está definido como CFN, ¿verdad? O, por otro lado, están los saldos insolutos.
Esos son los dos tipos de financiamiento que regularmente en cualquier banco les van a ofrecer. Para el caso de una cuota fija nivelada, estamos hablando de una cuota que en todos los meses del financiamiento, ¿verdad? Del plazo del financiamiento va a ser la misma cuota. Independientemente si ustedes le aportan capital, ¿verdad? Para poder ir amortizando la deuda, siempre va a ser la misma cuota. Si ustedes han solicitado, por ejemplo, un financiamiento de 1 millón, tengo el disponible, ¿verdad? Me entra dentro de mi flujo 100,000 y los quiero aportar a capital, ustedes tienen que estar conscientes de que lo que va a suceder con ese aporte extraordinario va a ser tal vez reducir el plazo del financiamiento, no obstante, no la cuota. En este tipo de financiamiento de cuotas fijas niveladas, en todos los meses del financiamiento la cuota no va a variar, independientemente si ustedes realicen o no un aporte extraordinario. Bueno, este tipo de amortización va de la mano con financiamientos como la vivienda, como financiamientos para vehículos u otro tipo de capital de inversión que no tenga nada que ver con este rubro, ¿verdad? Eso sí es importante. Por otro lado, tenemos los saldos insolutos. Este tipo de amortización de saldos insolutos definitivamente es lo conveniente, ¿verdad? Y adecuado para el rubro de agricultura, para el rubro de café en este caso. También para lo que es agroindustria. ¿Cómo funciona saldos insolutos? Bueno, en este caso, la cuota, ¿verdad? De lo que es que se va a estar pagando, que no necesariamente es un pago mensual, a diferencia de la cuota fija nivelada. La cuota fija nivelada regularmente es mensual. Saldos insolutos va más de la mano por agro porque depende de los ciclos, ¿verdad? De los ciclos del cultivo. Si estamos hablando de café, estamos hablando de 7 años. Si estamos hablando de palma africana, estamos hablando 10, 15 años, ¿verdad? Entonces va a depender. Aquí lo importante que ustedes deben saber sobre saldos insolutos es que el pago de intereses es sobre el saldo de capital. Entonces, si ustedes sacan un financiamiento por 1 millón, por decir cualquier monto, entonces, si ustedes lo van amortizando anualmente, ¿verdad? Pueden definir la cuota anual, el saldo, el capital de forma anual y el interés, ¿verdad? Que van a ir amortizando justamente va a ser sobre ese saldo que va quedando. Entonces, de inicio, ustedes van a poder ver más bien de que el capital cuando van amortizando, van viendo cada vez, ¿verdad? Que va reduciéndose lo que es capital y el interés no va a ser como en la cuota fija nivelada, ¿verdad? Que es un mismo interés todos los meses. En este caso, ustedes van a ir viendo como una reducción. ¿Por qué? Porque a medida se va reduciendo el pago de capital, pues justamente ese pago de intereses es sobre esos saldos. Entonces, este definitivamente es la mejor forma de amortizar, en este caso, préstamos relacionados al rubro agro. El plan de amortización depende de 3 grandes aristas, ¿verdad? Monto del financiamiento, la tasa de interés y el plazo. La tasa de interés es un punto realmente bien importante, ¿verdad? De poder resaltar. ¿Por qué? Para un financiamiento, en este caso agrícola, ¿verdad? O pecuario, no se puede y no es saludable financieramente para el cliente que le otorguen un préstamo con un interés alto, ¿verdad? Aquí en este caso se tendrían que estar buscando opciones, por ejemplo, líneas que tenga Banprovi, por ejemplo. Para este caso, para producción de café. De hecho, creo que Banprovi tiene
para los distintos rubros, tasas de interés específicas, y para el rubro agro definitivamente no podemos aceptar un préstamo de una tasa de interés de un 14%, por ejemplo, un 16%. Esas tasas definitivamente impactan este tipo de proyectos. Entonces se requiere que la tasa de interés, ¿verdad?, que ustedes negocien sea una tasa acorde a este rubro. Y para ese lado, pues, pudiera buscarse dentro de las líneas de Banprovi las opciones que hay para este rubro específico de café, por ejemplo. El monto de financiamiento, que eso lo define de acuerdo a lo que ustedes están solicitando, ¿verdad? Si es un préstamo para siembra nueva, estamos hablando de qué, 40,000, 50,000, 80,000 por manzana, dependiendo del grado de tecnificación de la misma. Pero eso lo definen ustedes, ¿verdad? La tasa de interés se negocia con el banco y el plazo, pues ya lo vimos que va en función del destino del capital. Bueno, el cálculo de interés, por ejemplo, es el monto del financiamiento por el interés, y en este caso lo que es saldo de capital es el monto del financiamiento menos el capital. Y los intereses para el caso de saldos insolutos, ¿verdad?, van a ser en función justamente de lo que es el saldo que vaya quedando luego de todos los pagos. De manera general que lo puedan ver aquí, esta es una tablita, un plan de amortización. Ya luego vamos a verlo de manera rapidita en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos un monto de financiamiento de 10 millones, ¿verdad? En este caso, mi tablita yo la trabajo de manera semestral. No obstante, aquí lo que estoy representando son 3 años. Si lo ven en el lado izquierdo de la pantalla, ahí dice anual. Y lo tengo en periodo semestral, que son 6 periodos semestrales, pero estamos hablando en este caso de 3 años. Por poner cualquier número, puse una tasa, por ejemplo, de un 10%. En este caso, para este tipo de financiamiento, ¿verdad? Si vemos en este caso 10 millones, aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es capital, ¿verdad? Que el capital, eso queda a criterio, ¿verdad? Ustedes junto con la institución definir cómo le va a ser posible a ustedes amortizar este tipo de préstamo, ¿verdad? Y aquí lo que vamos viendo, si ustedes se fijan en lo que es el saldo de intereses, lo que es ese cálculo, perdón, de intereses, ustedes ven que va en disminución, ¿verdad? Justamente porque cuando yo inicié el financiamiento, mi financiamiento era de 10 millones. Yo pagué en el primer año, que serían los 2 primeros semestres, pagué un capital de 3.33 millones, que eso se lo resumo en la tablita que está en su lado derecho. Entonces, luego, sobre ese saldo de 10 millones, yo voy restando ese capital. Y el interés que yo voy pagando es justamente sobre el capital, el saldo que va quedando. Por eso en la columna de saldo, que está prácticamente casi en medio, ustedes van a ver una disminución, ¿verdad? Yo voy restándole a los 10 millones los valores que en este caso yo tengo descritos semestralmente, no obstante, se puede describir de forma anual, ¿verdad? Los 10 millones menos los 3.33. Y el interés que se va generando justamente es sobre el saldo que va quedando. Luego, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, un financiamiento de 10 millones, de 20 millones, por ejemplo. Estamos hablando de un plazo de 5 años con una tasa del 10, por ejemplo. Entonces, de igual manera, nuestros saldos son 20 millones. Anualmente, ustedes como cliente han definido que pueden amortizar 4 millones de capital, porque tienen, aparte del negocio, ¿verdad? Ustedes tienen tal vez otro tipo de ingreso, ¿verdad? Que también puede ayudar a que ustedes puedan llevar a cabo esta nueva actividad de la cual han solicitado financiamiento.
Entonces, nuevamente, tenemos el saldo de 20 millones, ¿verdad? Tenemos la amortización de capital anual de 4 millones y el interés, ¿verdad? Justamente se va calculando sobre esos saldos que van quedando. Bien, aquí voy a salirme un momentito de acá para poder ejemplificarles. Vamos a ver. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, sí logramos ver. Muy bien. Ok, en este caso, en esta tablita en Excel que les estoy demostrando, está descrita de igual forma una plantilla para poder trabajar este tipo de plan de amortización a través de lo que es saldos insolutos, ¿verdad? Este tipo de plantillas se construyen, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y definitivamente aquí lo único que se tiene que tener claro, ¿verdad? Es que el cálculo de interés va en función justamente de lo que es capital. Por ejemplo, si el financiamiento que ustedes van a solicitar, por decir algo, son 5 millones. 1, 2, 3. Ok, son 5 millones. Una tasa de un 5%, bueno, un 7% para no hacerlo tan descabellado. Y digamos que mi financiamiento es por 5 años. En este caso, ¿cómo saber cuánto de capital ustedes van a poder colocar aquí? Porque aquí en este caso, el ejemplo anterior estaba para 20 millones. Si yo sumo aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo 20 millones. Pero en este caso, tal vez quien tiene el micrófono abierto nos apoya ahí cerrando. Gracias. Bien, entonces en este caso estamos hablando de un monto de 5 millones de financiamiento, ¿verdad? A una tasa del 7% y estamos hablando de 10 semestres. Entonces aquí pudiera ser que anualmente yo pueda estar pagando 1 millón. Si nosotros sumamos lo que es este capital aquí, nosotros aquí tenemos los 5 millones, ¿verdad? Anualmente estaríamos, si ese es lo que ustedes están presentando, por ejemplo, a la institución financiera, que ustedes van a tener la capacidad de pagar 1 millón. No obstante, esto puede modificarse. Y sí es importante que ustedes, y tal vez esta es una de las razones por la cual se imparte el webinar, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener mente abierta de que no es una camisa de fuerza el hecho de que ustedes, por ejemplo, para este tipo de financiamiento con estas condiciones tengan que pagar 1 millón anual. ¿Qué tal que aquí ustedes puedan pagar, sí, 1 millón? Y aquí, digamos, en el primer año, por el flujo que tienen, ustedes pueden pagar 2 millones en un año, ¿verdad? Que es lo que vemos en el lado derecho donde dice capital. Entonces aquí, tal vez, vamos a ver, o podemos ponerle aquí 500,000. Entonces aquí pudiera en el último año, por alguna razón yo digo de que tal vez yo pueda pagar nada más, perdón, 500,000. Entonces, esta distribución de capital, ustedes la pueden negociar con la institución, porque eso va a depender del flujo que ustedes tengan, ¿verdad? Un financiamiento no es una camisa de fuerza, pero el banco sí necesita, y eso es algo importante que ustedes deben tener en cuenta, deben conocer su rubro y saber y conocer su actividad y cuál es su flujo, porque dependiendo de eso ustedes pueden presentarle al banco, mire, yo necesito un financiamiento de 5 millones,
No obstante, yo puedo pagarle el primer año 1.5 millones de capital. Luego el siguiente le puedo pagar 1 millón, otro millón. Y el último año yo puedo pagar 500,000, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que ustedes conozcan su propio flujo para que lo puedan determinar. No necesariamente el banco les puede imponer, no, usted me tiene que pagar 1 millón todos los años, ¿verdad? Nadie más que el productor conoce su flujo, ¿verdad? Y también es importante saber si el financiamiento que yo estoy solicitando, más bien, esa carga financiera, una, la necesito, me va a retribuir, en cuánto tiempo me va a retribuir, y no va a ser más bien un obstáculo para poder seguir con mi negocio, ¿verdad? Y bueno, como ven aquí ustedes, el cálculo de interés, como estaba mencionado, pues va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de pagos sobre los saldos, ¿verdad? Si ustedes ven aquí la fórmula, va sobre saldos. En este caso, este interés, por ejemplo, del segundo semestre, está, por ejemplo, calculado sobre los 4 millones. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de plan de amortización y no la cuota fija nivelada? En el caso de café, definitivamente, pagos mensuales, estaríamos hablando de ahogarlos, ¿verdad? Y aquí, con este plan de amortización de una forma de saldos insolutos, ¿verdad? Aquí ustedes tienen que estar claros que con este tipo de financiamientos, ustedes pueden realizar sus pagos anuales, ¿verdad? Y cada vez que vayan haciendo sus pagos, no van a ir pagando la misma cantidad de intereses, ¿verdad? Sino que a medida ustedes van a amortizar saldo y esto más. Si ustedes tienen tal vez un flujo fuerte, alguna entrada, por ejemplo, fuerte, y ustedes quieren amortizar, hacer ese abono extraordinario, perfecto. Entre más abonen en este caso a capital, menor va a ser el interés. Y este plazo al final no van a ser los 5 años, sino que se va a ir reduciendo. Con los abonos extraordinarios, lo que se trata de hacer es eso, ¿verdad? De que se reduzca al final lo que es el plazo. Bien. Volviendo a la presentación y vamos a ver, permítanme colocarlo en modo de presentación. Bien. A manera de ir concluyendo el tema, bueno, importante, ¿verdad? Dentro de lo que es un financiamiento para producción, en este caso de café, o cualquier otro tipo de rubro, es indispensable que ustedes sepan y tengan definido, ¿es capital de inversión o es capital de trabajo? Ese es el mensaje final. Luego, el plazo, ¿verdad? Ya hay un plazo para capital de inversión, estamos hablando de un largo plazo. Y también, pues, la documentación pertinente, ¿verdad? Siempre en el caso de café, pues es ICAFE quien da ese tipo de constancias, ¿verdad? El plan de inversión que se lo destinen ustedes. Y por otro lado, si fuera capital de trabajo, pues también se presenta plan de inversión o cotizaciones dependiendo de la actividad. Y en este caso, pues la documentación básicamente sería eso, ¿verdad? Presentar esas cotizaciones. Y finalmente, con estos elementos, pues se define lo que es el plan de amortización, del cual vimos, ¿verdad? De que para lo que es rubro agropecuario, definitivamente estamos hablando de forma de pago anual, en este caso, ¿verdad? Y de un plan de amortización utilizando lo que es saldos insolutos. Bien. Bueno, creo que esta ha sido la jornada. Queda abierto si tienen alguna consulta que realizar. Solo solicitaré que sea de una forma clara para poder entenderles y con todo gusto para servirles.
Cierro mi micrófono para escucharles. Buen día, Master. Keila, para servirle, con todo gusto. Mi consulta más que todo sería solo para asentar el concepto entre cuál es la mayor diferencia entre los dos tipos de capital, el de Ok, trabajo como el de inversión. ok. Cuando estamos hablando capital de inversión, estamos hablando de un financiamiento que usted va a tener que realizar para algo grande y del cual, por la magnitud del proyecto, usted va a necesitar más plazo. Por ejemplo, si usted quiere sembrar 50 manzanas de café, el plazo para pago de esas 50 manzanas de café, usted no va a poder aceptar que le den 5 años, ¿verdad? Usted va a tratar, en este caso, como es siembra, usted va a empezar desde cero con su cultivo, ¿verdad? Entonces va a requerir más tiempo. ¿Por qué se requiere más tiempo? En este caso, como estamos hablando de plantas, de producción, ¿verdad? El cultivo como tal ya tiene un ciclo establecido, ¿verdad? Y sabemos que desde el primer año que usted lo siembra, no le va a producir. Y pueda que al segundo año tampoco, ¿verdad? Y aquí también va tal vez a ir en función de que tal vez ya hay a esta altura eh, variedades de café precoces. No obstante, no es conveniente para la actividad ni tampoco financieramente saludable para usted que un financiamiento como este tipo, en donde usted tenga que esperar ese ciclo de producción, se lo den a un plazo tan chiquitito. Entonces, por eso les mencionaba, todo lo que es largo plazo, en este caso, construcción de viveros, lo vimos aquí más atrás. Todo lo que es establecimiento, por ejemplo, de un vivero, porque son construcciones, porque son montos altos. Por ejemplo, digamos, si usted va a establecer un vivero y no tiene nada, usted tiene que comprar desde la madera, el sarán, qué sé yo, dependiendo de los materiales que ustedes definan, ¿verdad? Que van a construir hasta la semilla, las bolsas, la tierra. Entonces, todo eso es una inversión grande. Por eso se necesita mayor plazo. Diferente es, por ejemplo, para lo que es capital de trabajo. Capital de trabajo es algo que usted, es un financiamiento de corto plazo. Algo que le va a permitir a usted más bien, en el caso, por ejemplo, de una fertilización, le va más bien disparar su producción. Entonces no va a necesitar tanto plazo para poder sufragar ese financiamiento, ¿verdad? En el caso de lo que es fertilización, de aplicación de enmiendas para el cultivo, o necesito yo hacer encalado, o de repente necesito controlar porque veo yo que tal vez mi café le empieza ahí esporas de rollas de café, de la roya del café. Entonces necesito hacer una aplicación puntual, ¿verdad? Algo pequeño. Entonces, ese tipo de financiamiento, como va a tener una retribución pronta, entonces se denomina capital de trabajo y es financiable regularmente a 12 meses. Dependiendo, pudiera tal vez, de acuerdo a la negociación, tal vez darle 24, pero ahí regularmente, si uno ubica capital de trabajo en su mente, o sea, son 12 meses ese tipo de financiamiento. Entonces, capital de trabajo, recuerde, es financiamiento a corto plazo y es una actividad puntual que le va a permitir a usted una retribución en su cultivo, en este caso de ingreso, porque fertilizó, le va a disparar la producción, porque encaló el suelo, entonces eso le va a permitir al cultivo, ¿verdad? Poder absorber mejor sus elementos y al final le va también a afectar positivamente a su producción, lo que es el control de plagas, lo mismo. Y por otro lado, el capital de inversión, pues básicamente son inversiones, o sea, que necesitan mayor tiempo, más asociado con lo que es construcción de drenajes, con lo que es sistemas de riego, instalaciones, y en este caso, para el café, pues lo que es siembra.
Básicamente eso, Excelente, gracias. para servirle. ¿Hay alguna otra consulta personal? Con todo gusto. Buenos días, Máster. Dígame. Para Buenos servirle. días. Ok. Sí, una consulta. ¿En qué, aparte de la asistencia técnica, en qué más se puede mejorar para la producción de café? Aparte de la asistencia técnica, bueno, realmente hay varios aspectos que se deben considerar. Asistencia técnica es una arista muy importante, sin duda, ¿verdad? No podemos nosotros tener un cultivo si no lo vamos a asistir, porque entonces no habría razón de ser. Pero hay otros puntos importantes, por ejemplo, ¿cuál es la zona donde usted está produciendo? ¿Verdad? No vamos a ir a producir café a 100 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, ahí ese tipo de situaciones es importante definir. Estoy ubicado en la zona adecuada, ¿verdad? ¿Qué tipo de café es el que quiero producir? ¿Verdad? Estamos hablando que en café lo mínimo son 800 metros sobre el nivel del mar. Pero si queremos un café de altura, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir escalando, en este caso sobre esta altura, ¿verdad? No menos, por lo menos a los 800, ¿verdad? Otro aspecto, si en mi alrededor hay cultivo de café, porque aquí es un punto importante, es suelos, ¿verdad? El café demanda un tipo de suelo y de acuerdo a lo que está en la zona, ¿verdad? Nosotros vamos a poder también ver si hay producción de café. Por ejemplo, hay zonas que son por sus condiciones más aptas, por decirle algo, a cardamomo, o tal vez son más aptas para palma africana. Ahí me fui ya muy abajo porque ya la palma ya es bajo este metraje sobre el nivel del mar. Pero ese punto sí es importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en la zona? Si ya ha habido café por años, está más que probado que en la zona, por ejemplo, se da este cultivo, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de zona, el tipo de café, ¿verdad? En este caso, la asistencia técnica, mercado, tengo yo mercado, ¿verdad? ¿Dónde estaría yo ubicando este café? Entonces creo que básicamente esos son puntos bien importantes, ¿verdad? Porque lo que es asistencia técnica estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el cultivo, su fertilización, su poda, su mantenimiento, todo eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, sí es importante tener bien claro eso, ¿verdad? ¿Dónde me voy a ubicar? Tengo la tierra. ¿Qué es lo que quiero producir? Tener definido todos esos tipos de aspectos. Muchas gracias, Máster. Para servirle. ¿Alguna otra consulta adicional? Estoy atenta para escucharles. Los precios para la compra del café son regulados o controlados. En este caso me refiero a, ok, al precio que le ofrece comprarle el intermediario al productor. Creo que ese punto está más relacionado con la negociación. Sí es importante como productores ustedes tengan una idea, ¿verdad? De cómo se manejan los precios en la zona, porque también va de acuerdo al tipo de café, va de acuerdo a la calidad del café. Todas esas cosas el que intermedia lo maneja bastante bien. Pero sí es importante que ustedes tengan por lo menos una idea y realmente creo que ese precio puede ser negociable. Pero, por ejemplo, si yo quiero negociar bien mi café, yo voy a vender un buen café, ¿verdad? En este caso, si yo le he dado toda la asistencia, ¿verdad? Eso se va a reflejar al final en calidad y lo que el intermediario paga al final es esa calidad. Entonces, no habría así como que un precio definido como para decir, me tiene que pagar
por decirle cualquier número, 3,000 lempiras por quintal. Y ustedes definen en la forma, si es uvas, si es que de la forma como se lo pueda comprar, ¿verdad? Pero eso va más en función de que usted va a poder negociar con calidad. Entre mayor calidad, usted sabe lo que está entregando, entonces usted va a poder cotizarse, ¿verdad? En este caso, un café que está ubicado en una altura, ¿verdad? Con toda la asistencia técnica al 100, usted lo va a poder negociar mejor, que tal vez, o también va a depender del intermediario, ¿verdad? Porque hay de gallos a gallos, ¿verdad? De repente hay un intermediario que es un poco más consciente, hay otro que tal vez es un poco más mercantil, pero eso usted lo va conociendo en el medio e inclusive con las personas del mismo rubro, ¿verdad? Los productores. Pero eso más tiende como a una negociación que usted va a poder mejorar en la medida que su café reúna todas esas características, ¿verdad? De calidad. Bien. ¿Hay más consultas? Tenemos una consulta en el chat. Una vez realizado el cultivo, ¿en cuántos años se obtiene la cosecha y en qué meses se da? Una vez realizado el cultivo, hecho la siembra, ¿en qué meses empieza a producir? ¿En qué tiempo empieza a producir? Es correcto. ¿En cuántos años se obtiene la cosecha una vez que usted siembra y en qué meses del año se puede obtener el cultivo? Ok, la cosecha de ese cultivo. Muy bien. Regularmente eso va a ir mucho en función de las variedades, ¿verdad? A esta altura de la investigación en este rubro es posible que hayan variedades que de una forma más precoz vayan produciendo. Regularmente se ha manejado que el cultivo empieza entre los 2, 3 años a producir, por ejemplo, pero no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Pueda que a esta altura hayan variedades más precoces, que si tiene todas las condiciones, es posible que empiece a producir antes. No obstante, se ha manejado en el medio que son 2 a 3 años. Por eso, en el capital de inversión, por mucho el tercer año. Por eso en el capital de inversión regularmente se da 2 años de gracia, ¿verdad? Porque no va a producir el primer año ni el segundo año, sino hasta el tercero. Entonces, eso va en función básicamente de lo que es el tipo de variedad y las condiciones que éste tenga para poder producir. Y la otra pregunta era, ¿en qué fecha se empieza a ver la cosecha? Bueno, regularmente va a depender también de las zonas, ¿verdad? Si son zonas tal vez que estamos hablando de 800, 900, pueda que tal vez tipo noviembre, diciembre, si son zonas de más altura, eso puede variar. Realmente no hay una fecha específica, no obstante, en lo que se ha manejado en este cultivo, tipo noviembre, diciembre, pero también como agricultura, ¿verdad? Es bien dinámico y depende de factores externos, de clima, si ha sido un año lluvioso, si ha sido un año seco. Realmente todo este tipo de aspectos van a afectar mi producción. Entonces, no sería responsable decirle, sí, el café le empieza a producir en noviembre. Porque si ese año, por ejemplo, en la temporada de huracanes hubo afectación y el clima cambió, no le va a empezar a producir el cultivo en esa fecha específica, ¿verdad? Entonces es bien variable, pero regularmente pudiera manejarse en noviembre, diciembre, a veces se puede alargar si tal vez hay una estación de muy helada, entonces eso va a costar, por ejemplo, que el café madure, pero eso es lo que se ha manejado más o menos. Bien. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Tenemos un comentario
sobre un curso que nos están solicitando, ¿verdad? Pero me gustaría, ingeniero Keila, que usted nos hablara así de forma general, ¿verdad? Aparte de la apicultura, ¿qué otras formas de diversificación pudiesen existir en las fincas de café? Ok, ese es un punto bien importante. Y en este caso, dado que el café es un cultivo que puede asociarse, ¿verdad? En este caso, con maderables, podríamos estar hablando de una diversificación a través de sistemas agroforestales. En el caso, para hacerles una referencia, ¿verdad? Ustedes podrían abocarse a FIA, ¿verdad? FIA tiene la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, tiene bien desarrollado lo que es ese tema, ¿verdad? Entonces, sí pudiera ser una opción. Se sabe que lo que es silvicultura, lo que es árboles maderables, no estamos hablando que va tal vez ser un retorno tal vez tan inmediato. No obstante, el sistema agroforestal sí está relacionado con tal vez que ustedes puedan obtener sombra a través de cultivos maderables. No obstante, también puede haber otro tipo de asocios, ¿verdad? El cultivo regularmente requiere de sombra y sí puede, de hecho, hacerse asociaciones bajo este tipo de sistemas que pudieran, ¿verdad? Lograr esa diversificación que se busca, ¿verdad? No solo para obtener un ingreso por parte del cultivo de café, sino también para obtener otro tipo de ingresos. Entonces, sí, de hecho, sí existen estos tipos de sistemas agroforestales que pudieran permitir esta diversificación. Hola, Keila. Buenas. Hola, buenas. Yo quisiera hacer una pregunta. También me gustaría que la licenciada Villela nos orientara un poco también. En la vida real, si yo necesito un préstamo para poner en marcha una finca de café, se tiene en mente, ¿no?, que casi siempre son las cooperativas quienes son las que financian este tipo de proyectos. Pero en la vida real, los bancos financian este tipo de proyectos cuyo retorno es después de 2 o 3 años, cuando las personas ya empiezan a tener liquidez y a pagar estos préstamos, solamente como para salir de la duda. Bien, y esa es una excelente pregunta y realmente aprendemos entre todos cuando hacemos esa intervención. Ese es un punto muy importante. Regularmente la banca, el tipo de financiamientos a productores, bueno, por eso es importante el historial crediticio, ¿verdad? Si el cliente ya es cliente del banco, si tiene un historial. Si un productor pequeño va a solicitar préstamo a un banco, hay una probabilidad que no se lo otorgue y hay una probabilidad que sí, pero eso va a depender más que todo de si tiene garantía, de si tiene experiencia, de si tiene ingresos adicionales suficientes. Si todo eso es demostrable, hay una gran probabilidad que sí se lo otorgue, ¿verdad? Ahora bien, a nivel de cooperativas, estamos hablando ya grupos que están, grupos de afinidad, en este caso de productores que están unidos en este rubro, pudiera ser tal vez un poco más fácil por el hecho de que estamos involucrando a varias personas. No obstante, es básicamente el mismo tratamiento, volvemos al mismo punto. Si la cooperativa tiene un buen historial, si ha construido un historial con el banco, tiene las garantías, ¿verdad? En este caso, como son varios asociados, el ingreso ya no está siendo dependiente de una sola persona. Por eso quizás ha sido un punto bien importante, ¿verdad? Y el crecimiento que quizás se ha logrado en este rubro ha sido justamente a través de que las personas puedan asociarse en este tipo de organismos, ¿verdad? De cooperativas. Pero sí, volvemos al mismo punto. Va a depender
de esos puntos, ¿verdad? De que tengan esa capacidad de pago, de que sea demostrable que tengan esa capacidad de pago, porque pudiera ser que exista una cooperativa, pero de repente alguno de sus socios está en rojo en la central, pues. Si es en ese caso, va a ser bien complicado que le puedan otorgar el financiamiento. O de repente la cooperativa nunca ha obtenido un préstamo y va a ser su primera vez. Entonces, ahí también estaría sujeto a poder demostrar en cualquier financiamiento lo que el banco necesita, ¿verdad? Es que el solicitante le demuestre que conoce el rubro, que trabaja el rubro, que ese financiamiento que está solicitando no le va a trabar las carretas, por decir así, ¿verdad? No va a ser un impedimento para la continuidad del negocio, sino más bien poder demostrar que con ese financiamiento va a crecer y va a seguir generándole negocio, que ese es otro punto importante, ¿verdad? En la medida que el productor le vaya generando negocio al banco también le gusta esa dinámica. Por ejemplo, que maneje sus cuentas, ¿verdad? Que tal vez ha empezado algún tipo de historial y ahora quiere tal vez este tipo de financiamiento, pero si cuenta con todo el respaldo, que pueda demostrar que sí va a poder salir adelante, porque el banco quiere prestar su capital y lo que quiere es recuperarlo. No es nada más que eso. Pero que el solicitante se lo pueda demostrar. Ese es un punto bien importante. Muchas gracias, ingeniero Kay. La verdad, adicional a lo que usted comenta, ¿verdad? Uno de los puntos que se han identificado es que la gran mayoría de los productores de café pues están trabajando de manera informal, ¿verdad? Entonces, parte de los objetivos que tiene pues el Centro de Capacitaciones y Emprendimiento es poder dar este tipo de información a través de webinars, cursos, talleres, para que pues puedan conocer, ¿verdad?, cuáles son los requisitos que pide una institución bancaria y que también los productores de café en cierta medida puedan ir formalizándose. De hecho, el día de mañana tendremos un webinar muy interesante que está orientado a la administración de empresas familiares, que uno de los puntos importantes a tocar es este, ¿verdad?, la formalización como tal. Así que también les estamos comentando, ¿verdad?, para que nos acompañen el día de mañana. No sé si hay alguna otra consulta por parte de los participantes de este webinar. Aún hay minutitos. Todas las preguntas realmente y todas las consultas que ustedes pueden realizar, ¿verdad?, son importantes, ¿verdad? Y un aspecto importante es que todo curso que uno reciba realmente hay que sacarle el máximo, ¿verdad? Y cualquier consulta definitivamente bienvenida. Todos aprendemos, aún los que estamos dando este tipo de asesoría, ¿verdad? Aprendemos de las personas justamente que lo reciben, ¿verdad? Entonces este es un aprendizaje totalmente mutuo y bueno, todavía creo que si hay alguien que todavía tenga alguna consulta, con todo gusto. Buen día, una consulta, ingeniero Keila. Hola, ¿Qué buenos días. aspectos pueden encarecer la producción del café? ¿O qué costos se pueden de repente incrementar? Ok, costos que puedan incrementar la producción. Muy bien, es una pregunta muy importante. Realmente dentro de lo que es producción, ¿verdad? Estamos hablando desde lo que es fertilización, por ejemplo. Ese es un componente bien importante. Ahorita
con la situación. Bueno, por lo menos creo que en el año anterior, 2 años, creo. Lo que es el tema de fertilización, ¿verdad? Dado que es un producto importado, realmente eso sí ha logrado encarecer lo que son costos. No obstante, las afectaciones que han tenido tal vez grandes países productores nos han beneficiado en el tema del precio del café. No obstante, como costo como tal, creo que fertilización es uno de los costos más importantes, ¿verdad? Como es un producto que se trae de afuera, es alto su precio. Entonces, un productor que tal vez tenga 100 manzanas y de repente tenga que fertilizar, eso le va a redundar en un préstamo bastante oneroso, ¿verdad? Entonces eso a su vez también afecta lo que es el costo de producción del cultivo. En este caso creo que apuntaría a lo que es fertilización sobre todo. Sería el costo que afectaría en mayor lugar a este cultivo. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué hacer cuando hay instituciones bancarias que motivan al cliente a realizar los trámites de préstamos incurriendo en los gastos administrativos y concluye el trámite en un estado no aprobado o queda engavetado el trámite? La verdad que en este caso, ahí sí tendría que ser y estar claro, ¿verdad? En ese tipo de negociación. Cada institución financiera tiene sus propias políticas, en este caso, que son las que ofrecen a los solicitantes. Ahí lo adecuado sería que en este caso el productor como solicitante del préstamo sepa, ¿verdad? Porque realmente incurrir en algún tipo de gasto y que de repente no le vayan a aprobar, es más llevadero si se sabe que va a ser así a que se lo digan ya de última instancia, ¿verdad? Pero eso va a variar con cada institución. De repente, la institución sí tiene y tiene también su costo, ¿verdad? De hecho, el poder hacer un preanálisis tiene un costo para la institución. Entonces ahí el productor tendría que estar consciente de ese costo. No obstante, es algo, ¿verdad? Que entre las partes pueden quedar claros de inicio, pero eso realmente va a depender, ¿verdad? De la institución. Hay unas, ¿verdad? Más que otras que apoyan el agro y realmente pueden ser mejores facilitadores, ¿verdad? Para los productores. Que tal vez alguna institución que, por ejemplo, qué sé yo, es más tarjetero, el banco, de repente ve potencial en el productor, pero tal vez dentro de sus políticas ha definido que le va a cobrar, por decirle cualquier número, 10,000 lempiras, por ejemplo, de gastos administrativos o 3,000, no sé. Ahí lo importante es que ustedes lo hablen antes, ¿verdad? El banco no va a actuar sin el consentimiento del productor. Desde el momento que el productor se presenta a la institución, debe tener claridad para lo cual va, ¿verdad? A solicitar el financiamiento y en ese momento justamente es el momento indicado para poder ver ese tipo de temas, ¿verdad? Creo que básicamente puede ir por ahí el asunto. ¿Hay alguna consulta adicional? Máster, una consulta. ¿Será posible que un banco pueda aplicar una auditoría financiera a una institución que pueda adquirir un tipo de estos préstamos de lo que nos ha hablado? Que la institución haga visita, se refiere, por ejemplo, a los proyectos para ver si el destino del financiamiento se está llevando a cabo. ¿Esa es su consulta? Sí, así básicamente. Claro que sí, y depende del tipo de financiamiento. Por ejemplo, digamos, con tipos
de siembras, por ejemplo, si el banco las financia de una forma escalonada, hay mucha posibilidad de que no le otorgue el préstamo todo de un solo, ¿verdad? Porque lo que se quiere y el objetivo que el banco quiere es que si usted solicitó que va a sembrar 80 manzanas de café, usted siembre las 80 manzanas de café y no desvíe ese fondo para otra actividad. ¿Por qué? Porque usted ya se define un flujo, ¿verdad? Y se está contando con que en X tiempo, con las 80 manzanas que usted sembró, va a tener el flujo para poder pagar el préstamo que solicitó. Entonces, sí, definitivamente hay una intervención y así funciona en la banca, ¿verdad? Si el banco le otorga para siembra y se lo da escalonado, el banco va a ir y se va a cerciorar que usted esté haciéndola. Claro, tampoco es que le va a montar una auditoría y présteme las facturas y se las reviso uno por uno, definitivamente no. Pero si tiene técnicos, personas expertas, ¿verdad? En el tema, que pueden ir al campo y le pueden hacer tal vez alguna observación. Por eso es importante tener definido un plan de inversión y lo que les mencionaba, saber qué son todas las actividades que tengo que realizar para poder lograr ese objetivo de ese financiamiento, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí. Por otro lado, por ejemplo, si es un préstamo de capital de trabajo, lo que el banco le pide son las cotizaciones, ese tipo de cosas, pues no va a ir a ver el banco en qué momento usted está aplicando ese fertilizante, ¿verdad? Pero sí pueda que dentro de sus giras que hace anuales, le dé una visitada para ver cómo va el cultivo, ¿verdad? Pero regularmente cuando son financiamientos grandes, el banco sí cerciora a través de visita que llegue ese financiamiento al destino por el cual fue solicitado. Muy bien. Excelente. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Consulta en el chat. ¿Se puede pedir un préstamo a una ONG? Si una ONG puede solicitar un financiamiento a un banco. No, si un productor, por ejemplo, puede pedir un préstamo a una ONG. En este caso, habría que ver si hay instituciones que dan este tipo de financiamiento. Realmente en mente en este momento no tengo alguna. No obstante, creo que sí hay programas. Recuerdo hace muchos años había un programa que se llamaba el Corredor del Quetzal, pero en este caso estábamos hablando de cultivo de cacao. Esta gente sí prestó financiamientos. Aquí el punto sería buscar si existen este tipo de instituciones que tal vez puedan proveer este tipo de financiamientos. A nivel nacional, el banco que regularmente ha otorgado este tipo de financiamientos es Banadesa. No obstante, creo que a nivel de otorgamiento de créditos en este momento, creo que no está funcionando. Hace como, creo que alrededor del 2016, yo estuve elaborando para esa institución y hubo una reactivación. De hecho, se movió cualquier cantidad de millones para café específicamente. No obstante, ahí sería conveniente más bien como abocarse. En este caso, Banadesa, por ser un banco nacional, ellos manejan todo este tipo de información. Justamente de la forma como ha sido presentado es como ellos también lo manejan. Entonces, sería bueno ver. Creo que hace poco ellos hicieron una reactivación. Ahí sería más como abocarse con ellos para ver si hay este tipo de financiamiento. Ya a nivel de instituciones como ONG, ahí sí habría que investigar. En este momento no tengo en mente. Se me viene a mente, por ejemplo, digamos, Fundación Conducafé, por ejemplo, pero en este caso ellos trabajan con productores que les vende a ellos. Creo que este tipo es posible que ellos otorguen algún tipo de financiamiento. Es posible. Ahí habría que ver en la zona, ¿verdad? De cada uno, si hay este tipo de organismos que otorgan financiamiento y creo que debe estar más asociado
tal vez a algún intermediario de la zona, ¿verdad? En este caso, porque sí es necesario tener definido ese tema de mercado, pero creo que la luz está por ahí. ¿Tenemos alguna consulta adicional? Estamos claros con la temática, ingeniero Keila. Vamos a dar por cerrado este webinar. Voy a detener la grabación en este momento.